Mushin, llamado mente del no pensamiento, es una de estas traducciones sin sentido que flota alrededor del Zen y las artes marciales. De hecho, la palabra japonesa Zen es una traducción de la china Chan, la cual es en sí misma una traslación del sánscrito dhyana, que significa un estado en el cual está suspendido el trabajo mental analítico o discriminatorio, permitiendo emerger otros tipos de estados mentales. Este no discriminativo estado ha sido definido en japonés como Mushin y traducido al chino como Wushin, originario del sánscrito asita, que implica una forma de dejar llevar el pensamiento dirigido. Literalmente, aunque no adecuadamente, se ha traducido después de Mushin como no pensamiento. Desafortunadamente para aquellos que solo manejan esta traducción, la conclusión final sería: no existe ningún pensamiento. Sin embargo, esto está lejos del concepto original. Shin implica una clase de unión entre intelecto y emoción, a veces traducida como corazón-mente. Por lo tanto, Mushin significa ausencia de juicios emocionales basados en la atracción o aversión. Es decir, no hacer elecciones basadas en emocionales aceptaciones o rechazos. Esto se encuentra ya lejos de la pobre traducción de no pensamiento. Mushin significa no dejarse llevar por pensamientos preconcebidos, juicios, esperanzas o miedos que pueden alejarnos de una respuesta adecuada durante cualquier tipo de actividad, tanto a nivel corporal como intelectual. Mushin es básicamente pensar sin pensar, actuar sin conciencia, volver nuestros actos conscientes en actos instintivos, o mejor dicho, intuitivos. Es la esencia del Zen. Durante la vida cotidiana, si haces o quieres algo conscientemente con el pensamiento, no eres Mushin. Esta es la razón por la cual el entrenamiento y la práctica son tan importantes. También para hablar y silenciar la mente es importante. La mayoría de las personas hablan después de que el cerebro haya dado la orden. Si eres Mushin, puedes hacerlo inconscientemente, sin pensamiento. La sabiduría no es lo mismo que el saber o el conocimiento intelectual. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas, cuando conversan, responden después de pensar. Las personas verdaderamente inteligentes utilizan la sabiduría y no piensan. Hablan y responden por intuición. Hablar desde el saber intelectual no es hablar con sabiduría. La filosofía del budismo y del Zen no son solamente datos de conocimientos intelectuales. El cerebro superficial descansa durante la meditación zazen y el cerebro interno se desarrolla y capta la actividad. La actividad proviene del cerebro interior. Por ejemplo, el monje zen responde a una pregunta sin pensar, inconscientemente, desde el cerebro interno. Por eso el mundo zen es tan importante. Se piensa, desde luego, en la pregunta, pero se responde inconscientemente, intuitivamente. Las respuestas surgen del cerebro interno, sale de las entrañas. Si practicas la meditación, el silencio interno durante toda tu vida, al final podrás obtener esta sabiduría inconscientemente. Esto no es posible en la educación moderna, por eso la educación zen es tan importante. Lo mismo sucede con la acción. Primero piensa el cerebro, después se actúa. Esto no es Mushin. ¿Existe el estado de no mente? Sí, existe y es conocido. Hay muchas formas de describirlo. A veces es descrito como estar en el flujo o en piloto automático. Entre los atletas se conoce como estar en la zona. En japonés se llama Mushin, que se traduce literalmente como no mente. Este estado mental se puede describir como el sentirse separado del acto que se ejecuta. Ningún pensamiento interfiere con la acción que se ejecuta, ya que ésta es inconsciente y por lo tanto desinhibida. Cuando logras este estado, tu mente se puede mover de una actividad a la otra de la misma forma como fluye una corriente de agua. El flujo es un estado óptimo de energía y conciencia que hace sentirse a las personas felizmente unificadas con la actividad que están realizando. El estado de flujo no se refiere solamente a actividades físicas,
No existe actividad humana que no se vea beneficiada por su presencia. Virtuosos de la música, científicos eminentes y artistas de primerísimo nivel se caracterizan por entrar a voluntad en ese agraciado estado, y sin embargo todas las personas pueden alcanzarlo. Mu-Shin se refiere a la mente no atada por ideas ni sentimientos, y que por lo tanto se mantiene totalmente abierta a la vivencia. En las artes marciales, el estado Mu-Shin es muy usado, ya que los movimientos son tan rápidos y certeros que es imposible que la mente los siga y los dirija. La habilidad técnica no vale nada si no está acompañada de una tranquilidad interior, de un espíritu constantemente alerta. Solo cuando un guerrero se libra de miedos y rencores, cuando trasciende su ego y sus apegos, es capaz de actuar y responder sin vacilaciones ante cualquier oponente. El guerrero ya no se detiene en pensamientos sobre lo que ha de hacerse. Sus respuestas son instantáneas y guiadas por una intuición superior. El guerrero actúa de forma instintiva, sin pensar, con su mente totalmente en blanco, pero también totalmente consciente. En esas condiciones, se es capaz de anticiparse a los movimientos del contrario y responder de manera veloz e imprevista. Una característica del estado de no mente es que mientras el cuerpo se mueve y la mente está vacía, el desgaste de energía es mínimo. Entender este estado de mente es sencillo y también no es difícil el lograrlo con el adecuado entrenamiento y la práctica. Sin embargo, debes ejercitarlo hasta lograr la habilidad de hacer algo sin esfuerzo consciente, hasta que tus reacciones sean automáticas. Es un estado muy asertivo a la meditación, salvo que en la meditación Zazen el cuerpo está inmóvil, en posición sentada. Pero el cómo funciona la mente en ambos casos es muy similar. Sin duda, de todos los ámbitos en los que nos podemos entrenar, la meditación es la que más nos desarrollará en este sentido. Sin embargo, debemos desarrollarnos como persona en todos los ámbitos para poder llegar a estos sentidos. La meditación es el arte o la técnica de entrenar la mente. La mente se entrena y después es más fácil tener control sobre uno mismo. En la meditación, uno entrena la mente para apaciguar el flujo descontrolado de los pensamientos, de las ideas y de las emociones. No se trata de ejercitar un control, sino más bien de poner la mente en blanco, dejando que el flujo de pensamientos poco a poco disminuya, sin juzgar, sin desear, sin rechazar. Dada la dificultad de alcanzar este estado, o mejor dicho, de aspirar a este estado, la mente ha de ser entrenada exactamente del mismo modo en que las artes marciales, donde el entrenamiento y la práctica con los músculos y con el cuerpo son esenciales y tan importantes. Con la práctica de la meditación se llega a una dimensión en la que los eventos parecen estar lejanos y parecen tomas en cámara lenta. Permite al subconsciente emerger. De esta forma nos conectamos con nosotros mismos y entramos enseguida en sintonía con nuestro propio espíritu, luego con el universo y, en consecuencia, con cualquier situación. Cuando los maestros hablan del concepto Mu-Shin, hablan de la reflexión perfecta y precisa de todo. Mu-Shin significa corazón vacío, espíritu vacío. Mu-Shin es la ausencia total de pensamiento oratorio, un estado en que el ego se olvida y el individuo se encuentra libre para su desempeño sin tener que preocuparse por las nociones dualísticas del bien o del mal, del éxito o del fracaso. El espíritu siempre tiene que moverse libremente. Se debe estar completa y constantemente concentrado. En la vida diaria sucede lo mismo, como dijo el monje Zen Takuan. El verdadero espíritu es como el agua, y el espíritu incierto es como el hielo. Es decir, cuando el espíritu se posa sobre algo, como el hielo sobre una rama, estamos bloqueados e indefensos. Cuando el espíritu es como el agua, miles son las posibilidades y las vías de seguir.